Hola a todos. Esta noche nos sumergimos en el curioso universo de las reglas extrañas de la Edad Media, esas leyes que hoy parecerían absurdas, pero que, entre castillos, pestes y una higiene dudosa, tenían su razón de ser. Antes de que te acomodes, te invito a dejar tu like y suscribirte solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allí. Siempre es fascinante descubrir cuánta gente de diferentes rincones del mundo se une a este viaje. Baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo y vamos entrando en ambiente. Imagínate, te levantas de la cama, mejor dicho, de ese lecho de paja que hace de cama y piensas: hoy intentaré no lucir como si hubiera rodado por el barro. Observas ese trozo elegante de piel que encontraste en el mercado e imaginas entrar al pueblo como si fueras un influencer medieval. Mala noticia. Has infringido la ley, así es. En la Edad Media la moda no dependía de gustos, sino que era asunto del Estado. Aparecen las leyes suntuarias que prácticamente dictaban: luce tu clase social en la ropa. Literalmente. Si eras campesino te tocaba lana, áspera, marrón y tan picante que podías cuestionar la existencia divina. Entretanto, los nobles desfilaban envueltos en sedas brillantes, como si hubieran tomado una ducha en sangre de unicornio. Si querías imitarlos, la ley lo notaba. Podías ser multado, humillado o, peor, terminar en la cárcel. Imagínate pudriéndote en un calabozo mientras los ratones mastican tus zapatos solo porque tu capa parecía demasiado aristócrata para tu clase social. No era la revolución glamorosa que soñabas, y los nobles no prohibían colores al azar. No. Eran muy específicos. El púrpura era solo para la realeza. Ribetes de piel, vetados a menos que tuvieras un título más largo que tu árbol genealógico. Incluso los zapatos seguían reglas. Los ricos usaban dos pulaines, esos ridículos zapatos puntiagudos tan largos que había que atarlos a la rodilla, y tú, humilde campesino, te conformabas con botas amoldadas al pie, prácticas, monótonas y cero elegantes. Todo este despropósito tenía un trasfondo sencillo. Los ricos querían asegurarse de parecer ricos. Si te parecías demasiado a ellos, todo el delicado equilibrio de la sociedad se podía derrumbar. ¿Imaginas a un noble siendo confundido con el tipo que recoge estiércol de cerdo? Una pesadilla. Había, claro, razones económicas. Los nobles no querían que un campesino gastara monedas en pañuelos de seda, cuando debía reservar ese dinero para la renta, los impuestos, o tal vez un soborno que le permitiera seguir respirando. Verse bien equivalía a robar dignidad a la nobleza. Así que te enfundabas tu saco obligatorio y salías de casa luciendo exactamente tan miserable como la ley pretendía. Porque en la Edad Media, tu mayor crimen no era rebelarte ni ser hereje ni robar. Era atreverte a lucir fabuloso mientras te hundías en el barro. Al caer la noche, te sientas junto al hogar disfrutando quizás del único instante cálido del día, cuando de repente la campana del pueblo resuena. No te llaman a cenar. Es la versión medieval del casero recordándote que se acabó la diversión, la campana del toque de queda. La palabra toque de queda viene del francés couvre-feu, literalmente tapa tu fuego. Al sonido de la campana debías cubrir el hogar, apagar todas las velas y sumergirte en la oscuridad. No es que las autoridades buscaran que descansaras mejor, es que tu pueblo entero estaba hecho de madera, paja y pura inflamabilidad. Un despistado dejando una vela encendida podía convertir el lugar en una pira antes de medianoche. Así que la norma tenía su lógica en teoría, pero en la práctica te veía tropezando en la penumbra, cayendo sobre gallinas y pisando charcos sospechosos. Olvida leer, como si pudieras. Olvida coser o trabajar hasta tarde, salvo que disfrutes pincharte la mano a la luz temblorosa de la vela. La vida nocturna para ti no existía. Por supuesto, los ricos tenían sus propios ritmos, casas de piedra, sirvientes que evitaban incendios y fiestas iluminadas a cualquier hora. Tú, en cambio, con horario impuesto por el campanario. Si ignorabas el toque, la multa podía costarte una fortuna. La campana no solo servía para prevenir incendios. La oscuridad mantenía a la gente dentro de casa, evitando borrachos descontrolados, apuñalamientos y ladrones en los callejones. Era el gobierno medieval diciéndote: no podemos detener el crimen, pero al menos haremos que tengas miedo de salir de noche. Ahí estabas.
tendido en el colchón de paja, desvelado, oyendo a las ratas roer las vigas y a los vecinos roncar a través de las paredes de madera, solo porque alguien decidió que la manera más segura de gobernar un pueblo era tratar a todos como niños pequeños a la hora de dormir. No era glamoroso, pero probablemente la campana salvó a cientos de pueblos de arder en llamas. Y cuando soplas la vela antes de dormir, recuerda, la norma existe no porque tú seas irresponsable, sino porque otro seguro que sí lo es. Despiertas con hambre, llevarte a la boca un trozo de cerdo asado o, con suerte, un pedazo de res es tu fantasía matutina. Entras en la cocina en ese único cuarto que compartes con toda tu familia, y la realidad te golpea. Es viernes, lo que significa otra vez nada de carne. Te doy la bienvenida a la ley dietética medieval, cortesía de la Iglesia. Casi la mitad del año estaba prohibida la carne. Los viernes, la Cuaresma, el Adviento y una infinidad de festividades de santos de los cuales ni siquiera habías oído hablar. Resultado, terminarás viendo más pescado del que nunca habrías querido. Olvídate del tocino, hoy toca arenque salado de nuevo. El mensaje espiritual era la disciplina y el sacrificio. El práctico, por favor, no te comas todas las vacas antes del invierno. Por más absurdo que suene, tenía lógica. Las vacas eran valiosas, araban los campos, daban leche y cuero. Si todos empezaban a sacrificarlas al primer síntoma de hambre, el sistema agrícola colapsaría más rápido que tu apetito ante otro pescado en vinagre. Estas reglas extendían las reservas, impulsaban la industria pesquera y mantenían el orden en una sociedad a una mala cosecha del desastre. Aunque divertidas no eran. Imagínate volver a casa tras 12 horas en el campo para encontrar un plato de pescado seco, mirándote como si él también compartiera tu decepción. A los nobles les iba un poco mejor. Podían conseguir esturiones, anguilas, o suplantar la carne con elaborados platos de almendra. Tú, en cambio, te enfrentabas a una carpa llena de espinas con gusto a barro. Claro, siempre había quien rompía las reglas. Contrabandistas vendían carne en los días de ayuno, y no faltaba el campesino que asaba un pollo tras puertas cerradas. Pero si te pillaban te esperaba una multa, la humillación pública o penitencia siendo observado en la iglesia como si hubieras condenado las almas de todos. Paradójicamente, estas restricciones alimentarias sostuvieron economías enteras. Las ciudades prosperaban gracias a la pesca. Los monasterios se hacían ricos vendiendo pescado conservado, y los días de ayuno forzaban a los cocineros a ser creativos con granos y vegetales. Así, cuando mastiques tu 47ª porción de arenque salado, recuerda que no sufres en vano. Sostienes la versión medieval de la seguridad alimentaria europea. Pero nunca existió ley que hiciera que el pescado supiera a tocino, y ahí está la verdadera tragedia. El hambre llega a tu familia, el estofado de col que llevas comiendo toda la semana ya sabe a resignación líquida, y de repente ves ante ti un conejo gordito saltando alegre por el bosque, suplicando que alguien lo hace. Perfecto, o no, porque ese conejo pertenece a tu señor feudal. Todo pertenece a tu señor, los árboles, los ciervos, los jabalíes, y sí, ese presumido conejito. Bienvenido a la ley de caza medieval, donde buscar la cena sin permiso te convertía en criminal. No existía el concepto de tierras públicas, el bosque era una reserva privada de caza, y tu noble no pensaba compartirla contigo. Poco le importaba que mordieras nabos como cabra desesperada. Quería venado en su banquete, y tú no estabas invitado. Si atrapabas ese conejo, eras un furtivo delito equiparable al asesinato. El castigo podía ser una multa inalcanzable, la amputación de una mano, o, en el peor de los casos, la ejecución. Imagina ser ahorcado por el equivalente medieval de robar una croqueta. Los nobles protegían sus cacerías no solo por codicia, sino porque ser dueño del bosque era símbolo de poder. Montar a caballo con sabuesos y ballestas era toda una demostración en vivo de estatus, mientras tú solo podías aplaudir cortésmente, mientras los ciervos masacraban animales a los que ni podías acercarte. Por supuesto, siempre hubo furtivos. El hambre es persuasiva, y los conejos se reproducen con más rapidez que el castigo legal. A veces, pueblos enteros organizaban cacerías secretas de noche, armados de redes y garrotes. No era solo la emoción de comer, sino el placer de desafiar al sistema al menos una comida. Pero si te pillaban,
Tu señor no te veía como ingenioso. Irónicamente, ellos mataban animales en masa por diversión. Cientos de ciervos podían ser sacrificados en una sola cacería, no por necesitar carne, sino por ostentación. Así, volvías a casa con el estómago rugiendo, soñando con ese conejo asado que nunca probarías. Porque en la Europa medieval, sobrevivir no dependía tanto del talento, sino de recordar que hasta los conejos sabían su lugar mejor que tú. Has sido acusado de robar una hogaza de pan. ¿Lo hiciste? No importa. En la Edad Media, la verdad no dependía de pruebas ni testigos, la decidía Dios. Y al parecer, Dios también hacía de presentador de concursos. Bienvenido al juicio por ordalía. Justicia con la sutileza de un mazo. El razonamiento era simple. Si eras inocente, Dios te protegería. Si eras culpable, dejaría que te quemaras, ahogaras o desangraras. Suena justo, hasta que recuerdas que la Europa medieval estaba llena de inocentes con pésima suerte. Tomemos la ordalía del fuego. El juez te entrega una barra de hierro al rojo vivo y te ordena caminar 3 pasos. Lo haces. Tu piel chisporrotea como tocino al desayuno. Luego, te vendan la mano y esperan 3 días. Si sana bien, felicidades, eres inocente. Si se infecta, lo cual, en un mundo sin jabón ni antibióticos, era casi seguro culpable. Prepárate para el castigo. O quizás te toca la ordalía del agua. Te atan y te lanzan a un estanque. Si te hundes, inocente, aunque ya estás en el fondo del río. Si flotas, culpable. La lógica era que el agua, símbolo de pureza, rechazaría a un mentiroso. Precisamente el tipo de necedad que surge cuando la ciencia todavía no existe. Después existía la ordalía por combate. Alguien te acusaba de un delito, y en vez de abogados, ambos tomaban espadas y se enfrentaban. Dios, supuestamente, elegía al vencedor. Suena noble, pero solo hasta que te das cuenta de que tu adversario mide casi 2 metros y ha entrenado desde la infancia, mientras tú vienes de cosechar patatas. ¿Adivina a quién favorece Dios hoy? Cabe mencionar que a veces los sacerdotes interpretaban los resultados para evitar tanta muerte absurda, y finalmente la Iglesia prohibió estas pruebas en el siglo XIII, en parte porque darse cuenta de que quemar la mano de alguien a ver qué pasa no era el mejor sistema legal. Pero durante siglos, estos juicios fueron el estándar de justicia en Europa. Así que si vivías en esa época, tu inocencia no se probaba por honestidad o carácter, sino por sobrevivir a trucos de feria medievales con fuego y agua. La próxima vez que te quejes del deber de jurado, recuerda que, al menos, nadie te pide que agarres una barra al rojo vivo y esperes que la intervención divina te salve la piel. Es domingo por la mañana. Te gustaría dormir hasta tarde, pero las campanas de la iglesia resuenan como si alguien golpeara una vaca con una sartén. Arrastras los pies hacia la misa porque, si no lo haces, te arriesgas a multas, penitencias o, peor aún, el chisme público, que en un pueblo medieval se extiende más rápidamente que la peste. Pero aquí está el truco. Después de misa no puedes trabajar en nada, ni arar, ni tejer, ni arreglar el techo que gotea sobre tu puchero. La regla es clara. El domingo es el día de Dios, no el tuyo. Supuestamente debes descansar, reflexionar y evitar el pecado. Suena bien hasta que te das cuenta de que al casero no le importa si descansas y las malas hierbas de tu campo tampoco conocen el sábado. La iglesia, para ser justos, lo hacía no solo por piedad. Un día de descanso evitaba que los campesinos murieran de agotamiento trabajando 7 días a la semana. En una era donde vacaciones significaba colapsar en el barro, el domingo era el único respiro legal que tenías. Llámalo política de recursos humanos medieval envuelta en escritura. Por supuesto, descanso era relativo. No estabas recostado con vino y queso, sino sentado 2 horas escuchando un sermón en latín que ni entendías, seguido de interminables oraciones. Si te quedaba un rato, intentabas dormir, hasta que el cura te recordaba que la ociosidad también es pecado. En síntesis, el domingo te condenaba a ser santo por aburrimiento o a sentirte culpable por holgazán. Claro, había excepciones. Los nobles seguían cazando, los sirvientes servían, y emergencias como atender un parto o apagar un fuego no contaban como trabajo. Pero si tratabas de arar un poco más, alguien seguro te delataba y terminabas descalzo en la iglesia, mientras el sacerdote te reprendía ante todo el pueblo.
A pesar de todo, la norma perduró. Sin ella, los campesinos habrían trabajado hasta la muerte. El domingo te daba al menos la ilusión de descanso, un pequeño colchón entre el agotamiento y la tumba. Así que volvías a casa tras la misa, comías tus gachas frías y descansabas mirando la pared. Felicidades, sobreviviste otro domingo sin pecar accidentalmente, más o menos. Has decidido que ya estás harto de cultivar barro y comer sopa de col cada día, así que quieres probar suerte con un oficio. Tal vez panadero, herrero o tejedor. Buena idea, excepto que no puedes simplemente empezar a martillar metal o vender hogazas de pan por tu cuenta. Primero necesitas la bendición del equivalente medieval a una familia mafiosa, el gremio. Los gremios controlaban todo. ¿Quieres hornear pan? Debes pertenecer al gremio de panaderos. ¿Quieres herrar caballos? Al de herradores. ¿Carvar cucharas de madera? Sí, hasta para eso había gremio. Si intentabas trabajar fuera de ese sistema, te multaban, expulsaban o a veces te recordaban las reglas a base de golpes. Entrar no era nada fácil. Primero pasabas años como aprendiz, trabajando gratis a cambio de experiencia. Después ascendías a oficial, deambulando de ciudad en ciudad buscando salario, obedeciendo siempre las normas gremiales. Solo tras presentar una obra maestra, literalmente, un objeto perfecto de tu oficio, podrías aspirar a convertirte en maestro. ¿Y quién juzgaba tu obra? Los otros maestros, que sospechosamente solían poner el listón alto para admitir nuevos miembros. De entrada esto suena asfixiante, pero tenía un sentido. Los gremios mantenían la calidad para que nadie muriera por pan con serrín o armaduras que se rompían al primer golpe. Regulaban precios para evitar caos en el mercado y protegían a los miembros de la competencia, que puede sonar poco noble, pero funcionaba bien si estabas dentro del club. Para ti, el inconveniente era claro. Sin la aprobación gremial no podías vender tus creaciones legalmente. Podrías acabar como ese pobre diablo que abrió una panadería barata y vio su horno destruido por los matones del gremio. Las reseñas medievales no se escribían con palabras, sino con ladrillos rotos en la ventana. Aún así, los gremios ofrecían seguridad. Si eras miembro, tenías protección, formación y voz en los aprendiz, y rezabas para que tu obra maestra no fuera rechazada. Porque en la Edad Media no bastaba seguir tu pasión, tenías que seguir el dictado del gremio, o vivir al margen. No tenías reloj. De hecho, no sabías ni lo que era un reloj. Para ti, la hora era la que marcaba la campana de la iglesia, y esas campanas nunca terminaban. Sonaban para despertarte, para reunir a la gente para rezar, para trabajar, comer, descansar y dormir. El campanario medieval era el equivalente a un padre estricto, y ni siquiera podías dar un portazo huyendo de él la campana. Es hora de rezar. Musitas unas palabras a Dios y vuelves a trabajar solo para que, cuando empiezas a entrar en ritmo, vuelva a sonar para la comida. Pan, cebolla y decepción te esperan. Unas horas después, justo cuando te pones al día, vesperas, y otra vez a dejar lo que estés haciendo. Y no era solo cosa de religión. Las campanas también gobernaban la vida cívica, anunciaban mercados, toques de queda, emergencias, fuego en el pueblo, campanas, ataque enemigo, campanas, se murió alguien importante, más campanas. Básicamente, eran el predecesor medieval de las notificaciones push, constantes, ruidosas e imposibles de ignorar. Lo peor, tú no decidías nada. El cura o los oficiales del pueblo determinaban cuándo debían sonar las campanas y tú solo obedecías. Si te quedabas dormido y perdías la campana de la mañana, todos se enteraban. Si te ibas antes de que sonara el fin de la jornada, igual. Si te saltabas la misa, lo mismo. Las campanas siempre chismeaban. En teoría, aportaban orden a un mundo sin relojes ni alfabetización. La mayoría ni sabía leer un calendario, mucho menos llevar la cuenta de las horas. El sonido de las campanas organizaba el caos, pero para ti significaba que tu vida era menos libre y más como la de un perro de Pavlov cientos de años antes de que Pavlov existiera. Así que seguías adelante con los oídos zumbando, tu existencia dividida en porciones marcadas por campanas. Porque en la Edad Media no preguntabas qué hora era, esperabas a que las campanas te recordaran quién eras, dónde debías estar
y lo poco que controlabas tu vida. Apestas. Todos apestan. Es la Edad Media, después de todo. Así que cuando por fin logras reunir algunas monedas para visitar la casa de baños local, crees que tal vez, solo tal vez, saldrás oliendo menos a cabra mojada. Llegas listo para frotarte semanas de suciedad de la piel y encuentras las puertas cerradas con llave. ¿Por qué? Porque las autoridades han decidido que las casas de baños son poco menos que fábricas de peste. Y, honestamente, no estaban del todo equivocados. Los baños no eran solo para higienizarse. Funcionaban como clubes sociales, centros de chismes y, siendo sinceros, prostíbulos de bajo presupuesto, donde podías charlar, remojarte y contagiarte una enfermedad todo en el mismo sitio. Cuando la sífilis y la peste recorrieron Europa, los baños se convirtieron en el chivo expiatorio favorito. Ciérrenlos, quizá así la gente deje de morir como moscas. O quizás solo sigan oliendo mal, lo cual, al menos, es menos contagioso. El problema era que sin baños públicos las opciones higiénicas eran muy limitadas. Lavarse en casa implicaba sacar cubos de agua helada del pozo, vaciarlos en una tina de madera y hacer como que eso era un día de spa. El jabón era raro y caro, y el agua caliente, un lujo extremo. Francamente, tu familia prefería gastar la leña en comida antes que en asegurarse de que no huelas a pura desesperación. Por supuesto, los ricos jugaban con otras reglas. Tenían baños privados, aceites perfumados y sirvientes dedicados a frotarles la espalda. Tú te conformabas con pasarte un trapo y esperar que nadie notara que tu aroma natural podría ahuyentar lobos. Y ahí no queda la cosa. La iglesia misma veía los baños públicos con sospecha. Demasiada desnudez, mucho mezclarse los sexos, demasiada diversión. Si realmente lo disfrutabas, probablemente era pecado. Así, los baños vivían en una zona moral ambigua, tolerados, prohibidos. Nunca sabías si tu baño de la tarde acabaría con tu alma refrescada o con tu excomunión. Regresabas a casa sucio, uñas llenas de mugre, el pelo grasiento y la piel irritada. Tratabas de convencerte de que bañarse estaba sobrevalorado, que nadie lo notaba. Pero sí, todos lo notaban. El olor del pueblo era una combinación de sudor, humo, ganado y fracaso. Porque en la Edad Media, lavarse no era solo un asunto de higiene, sino de política, moralidad, y de si el pueblo creía que tu casa de baños salvaba almas o propagaba la muerte. Spoiler, probablemente hacía ambas cosas. Por fin, tras meses de trabajo agotador y comer gachas de tristeza, has ahorrado unas monedas. Piensas, quizá me dé un gusto, algo bonito, algo que demuestre que, aunque sea pobre, me queda dignidad. Error. La ley medieval te lo impide. Regresamos a las leyes suntuarias, esas reglas nacidas para que nunca luzcas mejor que tus superiores. Supón que eres un comerciante próspero. Has ganado buen dinero comerciando lana y ahora quieres una túnica de terciopelo. Ni lo sueñes. El terciopelo estaba reservado para los nobles. Tela púrpura, olvídalo. Esa era la marca cromática de la realeza. Ribetes de piel, solo si tu familia tiene algún tercero en el nombre. Para ti, la ley exigía el chic de saco de patatas en tonos beige. ¿Y cómo se hacía cumplir? Inspecciones reales patrullaban los pueblos revisando dobladillos, telas y colores. Si llevabas seda sin el linaje correcto, te multaban. Imagina quedarte en bancarrota por una camisa demasiado brillante. Era la vigilancia de la moda en versión dura. La idea era mantener el orden. Si un duque y un comerciante podían vestirse igual en la iglesia, el caos acechaba. ¿Cómo sabría la gente a quién inclinarse? Los nobles no podían arriesgarse a ser confundidos con los plebeyos. Por eso, las leyes separaban las clases como si fuesen uniformes con código de colores. Y no crean que podías engañar. Si el vecino te veía envuelto en algo demasiado lujoso, ya tenías la denuncia hecha no por amor a la ley, sino porque verte humillado en los tribunales era el espectáculo del mes. Mientras, los nobles paseaban en atuendos tan ostentosos que hacían falta criados solo para cargarles las mangas. Sus zapatos se curvaban en puntas tan largas que debían atarse a las rodillas. En cambio, tú te dabas por satisfecho si tu cinturón no se oxidaba. Guardabas tus sueños de terciopelo y te resignabas a otra túnica de lana, fundiéndote de nuevo en el mar gris y marrón de la moda plebeya. Porque aquí,
La ropa no solo hacía al hombre, le recordaba exactamente lo poco que valía en la jerarquía. Otra vez tienes hambre, lo cual ya no es sorpresa sino estado permanente. Hoy te preguntas, ¿y si me doy un lujo, un ganso asado o ese pan blanco que comen los nobles? Lástima, porque el libro de reglas medieval ya se está riendo de ti, porque en este mundo hasta la comida te recuerda tu lugar. Los alimentos también estaban divididos por clase, y las leyes se encargaban de que jamás lo olvidaras. Los nobles se servían lo mejor: venado, cisne, faisán y pan blanco hecho de harina refinada. Tú comías pan de cebada tan denso que podía usarse como arma, y cómo no, cebollas, puerros, col y más col. Cuando dudabas, siempre más col. Tu estofado no veía hierbas, se sazonaba con desesperanza. El pan blanco, encima, era símbolo de estatus. No solo era más sabroso, era una marca visual. Solo los ricos podían permitirse desperdiciar buena harina para pan delicado, mientras tú te las arreglabas con un pan oscuro, áspero y triste. Y si intentabas saltarte el sistema, comprar a escondidas un ganso o meter carne de venado en tu puchero enhorabuena, eras culpable de comer por encima de tu rango. Te caía multa, vergüenza o algo peor. Intenta explicarle a tus hijos que estás en prisión por pan. Claro, no era solo cuestión de snobismo de clase. Las normas también tenían raíces prácticas. Reservar los alimentos más valiosos para la élite era una forma de racionar los recursos. Si todos los campesinos asaran cisnes el domingo, no quedarían cisnes para el festín del duque. Y seamos sinceros, para la sociedad, la fiesta del duque siempre importaba más que tu supervivencia. Por supuesto, los sueños campesinos no morían por esto. Las baladas y chistes solían burlarse de la fantasía de robar venado o comer ganso asado. Para muchos, la comida era el premio gordo. No soñabas con castillos o coronas, sino con una sola comida que no supiera a barro hervido. Así que tragabas otro tazón de gachas de cebada, mirando con anhelo el salón del noble al otro lado de la plaza, donde desgarraban pavos reales asados, mientras tú clavabas los dientes en un pan capaz de romperte una muela. Porque en la Edad Media, hasta lo que comías era una lección legal que te recordaba tu sitio, el fondo de la mesa. Toses una vez en el mercado, mala idea. De repente, todas las miradas se clavan en ti como si hubieras confesado brujería. Bienvenido a la temporada de peste, donde un solo estornudo puede hacer que tu barrio entero quede sellado. En la Edad Media la cuarentena no era opcional. Si alguien en tu casa enfermaba, las autoridades no dudaban en atrancar la puerta desde fuera y marcarla con una cruz, para que todo pueblo supiese que eras básicamente un riesgo biológico andante. No salías hasta que todos dentro estuvieran curados o enterrados. Olvida el aire fresco. La regla era: mejor una familia muerta que un pueblo muerto. Consolador, ¿no? Los mercados cerraban, las posadas igual. Bodas, ferias, fiestas, todo lo que podía levantar el ánimo, prohibido. La lógica era impecable. Si separas a la gente, quizá dejen de compartir la muerte como quien reparte muestras gratis en la feria. Pero para ti significaba hambre, soledad y largas horas atrapado con la familia en el cuarto de siempre. Si eras enterrador, te tocaba lo peor: trabajar noche y día cargando cadáveres, cavando zanjas y tratando de no contraer lo mismo que enterrabas. Si te negabas, te castigaban como a un criminal, aunque lo más probable es que murieras igual. Las salidas tampoco existían. Pueblos enteros cerraban sus puertas a extranjeros. Los mercaderes eran rechazados y los forasteros recibidos más a golpe de tridente que con hospitalidad. El turismo en los años de peste brillaba por su ausencia. Eso sí, estas reglas a veces funcionaban. Hubo ciudades que sobrevivieron mejor gracias a cuarentenas estrictas. Otras solo entraban en pánico y rezaban para llamar la atención de Dios. Sea como sea, el resultado era el mismo: tú encerrado en casa, racionando pan duro y temiendo el estornudo tras la pared. El único consuelo: por una vez no ibas a misa. Pero no era motivo de celebración cuando el cura, en vez de abrir la puerta, la marcaba como si fuera un letrero de peligro biológico. Porque en la Edad Media, romper la cuarentena no solo ponía en riesgo tu vida, ponía en peligro a todo el pueblo, y todos tenían suficientes motivos para asegurarse de que te quedaras dentro. Si era necesario, para siempre. Finalmente,
mueres. Felicitaciones. La mala noticia. Incluso en la muerte, las reglas medievales no te soltaban del cuello. Uno pensaría que el entierro sería algo sencillo. Cavar un hoyo, depositar el cuerpo, rezar y listo. Pero en la Edad Media, el destino final de tu alma y tus huesos dependía más de tu bolsillo que de tu virtud. Primer problema, el terreno consagrado. Si querías descansar en el cementerio de la iglesia, necesitabas dinero, pago por la tumba, por el sacerdote, por las velas. Si no podías costearlo, tu cuerpo terminaría en una fosa común fuera de las murallas, compartiendo la eternidad con los desperdicios del pueblo y el aroma perenne a repollo podrido. Segundo problema, espacio. Los cementerios se llenaban a toda prisa, y cuando no cabía nadie más, los enterradores no es que ampliasen el terreno, simplemente desenterraban los restos antiguos, echaban los huesos a un osario y reciclaban el sitio. Sí, incluso muerto podía ser desalojado. Nada decía descansa en paz como ser apilado como leña en la esquina del depósito de huesos. Tercer problema, tu forma de morir. Suicidio, ni soñar con suelo sagrado. Ejecutado por crimen, tu cadáver podía terminar colgado en exposición o enterrado en un cruce de caminos para que tu alma en pena no molestara a los vivos. Moriste de peste, directo a la zanja más cercana, una capa de cal viva y poca ceremonia. La iglesia, por supuesto, no siempre era compasiva. Si te habían excomulgado, ni siquiera tu cadáver podía acercarse al cementerio. En resumen, no bastaba con el castigo eterno. También te podían negar hasta el reposo en la tierra. Los ricos, obviamente, la pasaban mejor. Nobles enterrados en tumbas de mármol, con estatuas propias mirando con desprecio a los campesinos por siglos. Tú dabas gracias si tu marcador de tumba no era solo una piedra con «Aquí yace quien no fue nadie», rayado a toda prisa. Así que incluso en la muerte descubrías que la Edad Media jamás te dejaba olvidar tu lugar. Las reglas el sombrero del obispo parece una colmena robada. Tú ríes, quizás demasiado fuerte. Mala idea. En la Edad Media, burlarse de la iglesia no era solo de mala educación, era un crimen muy, muy serio. Verás, la iglesia no era solo responsable de las misas y los vitrales, era el mayor terrateniente de Europa, más rica que los mismos reyes. Era el equivalente medieval de Amazon más la agencia tributaria, todo en uno. Insultar a un sacerdote o cuestionar un dogma equivale a hablar mal del jefe que además es dueño de tu casa, tu comida y tu alma. Nada inteligente. Las penas variaban, pero nunca eran agradables. Multas, penitencias públicas. A ver, ponte descalzo en la iglesia y aguanta todas esas miradas. Si la cosa era grave, te llamaban hereje, y ahí sí que ardía Troya, a menudo, literalmente. Porque la herejía solía terminar entre llamas. No era tanto para proteger la fe como para imponer el poder. La autoridad de la iglesia dependía de que todos creyeran en su invulnerabilidad. Si alguien podía burlarse impunemente del clero, todo el sistema empezaba a zozobrar. Y los cargos eclesiásticos no cambió de un poco menos de penitencia para ellos. ¿Quién no vendería al prójimo para salvar su pellejo? Y ni mencionar las incongruencias. Sacerdotes viviendo como príncipes, con amantes y fortunas. Pero criticar eso estaba prohibido. Había que sonreír, asentir y encontrar inspiración divina en el banquete número 15 del obispo. Mientras tus dientes roían pan duro, entonces, muérdete la lengua, ríe en los sermones y jamás, jamás hagas bromas sobre los curas en público otra vez. Porque en la Edad Media, la libertad de expresión simplemente no existía, y si lo olvidabas, la iglesia tenía modos muy creativos de recordártelo, porque allí los palos y piedras podían romper huesos, pero las palabras, con seguridad, te podían quemar. Se hace de noche. Por fin llegas a casa después de haber dejado la espalda en el campo para que otro se enriquezca. Solo quieres sentarte junto al fuego, comer tu sopa aguada y tratar de no congelarte. Pero justo cuando empiezas a sentirte humano otra vez, suena la campana de la iglesia. El mensaje es claro. Cubre el fuego, apaga las velas. Se acabó la diversión. Y no era una sugerencia. Era la ley. Cada noche tenías que cubrir el hogar y apagar todo, o te arriesgabas a multas, castigos o peor aún, a prenderle fuego a todo el pueblo porque te quedaste dormido con un leño encendido.
en una aldea de casas de madera, techos de paja y decisiones siempre cuestionables, el fuego se expandía más rápido que los chismes después de misa. Un solo campesino borracho podía convertir en hoguera todas las casas de la aldea, y nadie quería eso. Así que obedecías, echando tierra sobre las ascuas mientras mascullabas una maldición, y pasabas el resto de la noche temblando de frío y aburrimiento. Tus opciones nocturnas eran pocas: hablar con tu familia, de quienes probablemente estabas harto, escuchar a las ratas corretear en las vigas, o imaginar lo cálidos que estarían los nobles, allá en sus castillos de piedra, rodeados de chimeneas encendidas. Claro, ellos casi nunca seguían las mismas reglas. Los señores y obispos tenían salones de piedra y sirvientes pendientes del fuego, así que podían permitirse mantener la lumbre durante toda la noche. Tú, sin embargo, eras quien representaba el riesgo. Aquella ley no se escribió para ellos, sino porque tu choza de madera era un polvorín esperando por una chispa. De algún modo, el toque de queda evitaba incendios devastadores, pero hacía las noches aún más insoportables. La oscuridad no era tranquila, era aterradora. Ladrón, lobos, vecinos borrachos buscando bronca, todos prosperaban tras el toque de queda. El fuego no era solo calor, era protección. Sin él, eras un cebo sentado entre las sombras, esperando que nada ahí fuera decida qué eres cenar. Aún así, esa ley duró siglos. El fuego era tanto amigo como enemigo, y la vida medieval ya era lo suficientemente peligrosa sin amanecer entre cenizas. Así que te envolvías en la manta, escuchando el silencio y esperando el amanecer. Porque en la Edad Media, sobrevivir nunca fue cuestión de comodidad, era obediencia, y si había que pasar frío por el bien común, pues enhorabuena. Una vez más sufriste por el bien de todos, y así, entre reglas que dictaban hasta el último detalle, qué podías lucir, comer, cazar, decir o cuándo podías dormir, se moldeaba la existencia en la Edad Media. Las leyes, nacidas de miedo, economía, religión y pura arbitrariedad, gobernaban todos los aspectos, desde la forma en la que despertabas hasta cómo tu cadáver sería tratado. Lo que hoy nos parece una colección de excentricidades absurdas, entonces era la garantía, o el castigo, de cierta estabilidad en un mundo siempre al borde del caos. Si alguna vez te quejas del exceso de reglas hoy, recuerda, en la Edad Media no solo controlaban tu vida, también decidían cuán cómodo, limpio o apreciado podías sentirte, e incluso lo que el destino te reservaba después de la muerte. El exilio no era nada nuevo en el mundo vikingo. En una sociedad regida por el honor, los conflictos se resolvían con crudeza. Si matabas al hombre equivocado o alterabas el frágil equilibrio del poder, el castigo era claro: ser declarado fuera de la ley. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Eric el Rojo. Tras una serie de disputas sangrientas en Islandia, incluyendo una enemistad mortal que dejó varios cuerpos sobre la nieve, Eric fue condenado al destierro. Sin tierra ni refugio, solo le quedaba mirar hacia el oeste, siguiendo rumores de un territorio lejano que algunos marineros decían haber visto por accidente, empujados por el viento. Cuando su barco por fin atravesó la niebla y el hielo y emergió frente a las costas de Groenlandia, debió parecerle más castigo que promesa. El horizonte estaba lleno de glaciares que brillaban como cuchillas. Los valles eran barridos por el viento, el suelo era delgado, pedregoso y hostil. El invierno mordía incluso durante el verano. A ojos de cualquiera, aquel no era un lugar para sembrar ni para criar familias. Pero Eric no era solo un guerrero, era también un vendedor nato. Comprendía el poder de las palabras para dar forma al destino. Así que decidió llamarla Grenland, Tierra Verde. Una mentira descarada, pero tremendamente útil. Donde otros solo veían roca y nieve, él pintó con su lengua un paisaje de praderas fértiles y colinas suaves. El nombre mismo era un hechizo. Prometía esperanza, prosperidad y un nuevo comienzo para los colonos hartos del hacinamiento en Islandia. Su genialidad no estuvo en conquistar Groenlandia, sino en convencer a otros de que podía ser conquistada. De regreso en Islandia, Eric promocionó su descubrimiento como un auténtico mercader de sueños. Contó historias de valles donde pastaban ovejas, de fiordos repletos de peces y de colinas listas para el arado. Hablaba de abundancia, nunca de escasez, y el mensaje caló.
Para muchas familias vikingas, presionadas por el hambre y la falta de tierra, la promesa de un nuevo hogar era irresistible. En el año 985 d.C., Eric reunió una flota de dracares cargados de colonos, animales y herramientas. Algunos partieron por necesidad, otros por pura aventura. Todos apostaron sus vidas a las palabras de un hombre que había sabido transformar el hielo en esperanza. Lo que les esperaba al otro lado no era un paraíso, sino la prueba más dura de supervivencia que un pueblo libre pudiera imaginar. Y, aun así, sin el ingenio de Eric el Rojo, Groenlandia habría permanecido para siempre como un rumor entre marineros extraviados. Gracias a su audacia, se convirtió en escenario de uno de los experimentos humanos más temerarios de la historia: fundar una civilización en el borde mismo del mundo. El verano del año 985 marcó el inicio de una apuesta sin precedentes. Eric el Rojo había logrado lo imposible: convencer a decenas de familias de dejar atrás todo lo conocido para seguirlo hacia una tierra que apenas existía en los rumores. No iban en busca de botín, sino de un nuevo comienzo, y en los cascos de sus barcos llevaban no solo esperanza, sino también la fragilidad de una civilización que intentaba renacer sobre el hielo. A diferencia de las expediciones de saqueo, esta no era una incursión rápida. Aquellos dracares cargaban el peso literal de una sociedad entera: vacas y ovejas apiñadas en corrales improvisados sobre la cubierta, cabras amarradas junto a toneles de agua, sacos de grano, herramientas, cofres con telas y hierro. Las madres acunaban a sus hijos bajo mantas de lana empapadas por la bruma, mientras los guerreros observaban el horizonte con la mirada endurecida por la incertidumbre. El Mar del Norte no tenía piedad. El Atlántico rugía como una bestia viva, y los vikingos lo conocían bien. El viaje desde Islandia a Groenlandia era una lucha contra un enemigo invisible: el clima. Las nieblas eran tan espesas que los acantilados y los arrecifes surgían de la nada como fantasmas. Tormentas repentinas rasgaban las velas y hacían crujir los mástiles. Los témpanos flotaban como montañas en miniatura, listos para destrozar un barco con un solo golpe. De noche, el viento soplaba tan fuerte que las oraciones se perdían antes de llegar al cielo. El único sonido era el crujir de la madera y los rezos susurrados entre dientes. No todas las naves lo lograron. Las sagas cuentan que, de las 25 que zarparon, apenas 14 alcanzaron las costas de Groenlandia. El resto se hundió, se estrelló o regresó destrozado, con los mástiles rotos y los sueños hechos trizas. Los que continuaron lo hicieron por honor y necesidad. Volver era sinónimo de vergüenza. Seguir adelante, una promesa de libertad. A bordo, la vida era brutal. Las familias dormían apretadas bajo lonas mojadas, luchando contra el mareo y el hambre. Comían pan duro, pescado seco y caldo salado, mientras el olor del ganado impregnaba hasta los huesos, y aun así la resistencia se mantenía viva. Las mujeres hilaban lana incluso en alta mar, moviendo las manos con una calma que desafiaba al océano. Los hombres entonaban cánticos rítmicos cuando el viento moría, golpeando los remos al compás del rugido de las olas. Los niños jugaban con pedazos de madera, riendo por momentos, antes de volver a llorar cuando el barco se balanceaba demasiado. Tras semanas de tormenta, hambre y miedo, aparecieron los acantilados blancos de Groenlandia. No era la tierra verde de las promesas de Eric, sino un muro de hielo. Pero para ellos era el fin del infierno. Deshechos, empapados y exhaustos, tocaron tierra, y aunque el paisaje parecía más castigo que destino, aquella roca helada se convirtió en su hogar. Porque para los vikingos, sobrevivir no era cuestión de belleza, sino de voluntad. Y en esa orilla, entre el viento y la sal, comenzó la historia de una de las colonias más valientes del mundo antiguo. Cuando los colonos pusieron un pie en las costas de Groenlandia, el alivio duró poco. El viento cortaba como cuchillos, los valles eran estrechos y rocosos, y el suelo apenas sostenía la vida. No había bosques que talar, ni praderas donde sembrar. Todo lo que trajeron debía servirles para sobrevivir o perecer. Pero los vikingos no eran extraños al desafío. Habían domesticado tierras aún más salvajes. Su respuesta fue ingeniosa y primitiva a la vez. Las casas de césped. Cortaban tiras gruesas de tierra y hierba y las apilaban como ladrillos, compactando el barro entre capa y capa.
Las paredes llegaban a tener casi 1 metro de grosor, lo suficiente para resistir el viento helado que descendía de los glaciares. El armazón de cada vivienda se hacía con madera a la deriva, arrastrada por el mar desde continentes lejanos. Cada tronco era un tesoro. De él nacían vigas, marcos de puertas y techos. Dentro, las casas eran oscuras, bajas y llenas de humo. La luz se filtraba solo por pequeñas aberturas cubiertas con pieles de animales. En el centro ardía un fuego, más para sobrevivir que para iluminar. El aire era espeso, mezclando el olor de la turba ardiendo, el pescado secándose y el estiércol del ganado. Pero allí dentro, entre la penumbra y el calor, las familias dormían codo con codo, compartiendo el aliento para no congelarse. No era lujo, era vida. Con el tiempo, los hogares se multiplicaron. Cada familia levantaba su propia granja, excavada en la tierra y protegida del viento por muros naturales. Construyeron establos para vacas y ovejas, graneros donde apilaban el heno cortado a mano, y cercas hechas con piedras y ramas traídas por la marea. Durante los breves veranos, el verde tímido del musgo cubría los tejados, y los animales pastaban bajo un sol engañoso. El trabajo era constante. Las mujeres hilaban lana sin descanso, tejían ropa gruesa y cuidaban de los niños, mientras los hombres cazaban focas, renos y hasta osos polares para obtener carne y grasa. En un entorno tan extremo, la cooperación era la ley suprema. Un vecino enfermo o una granja aislada podía significar la muerte de todos. Por eso compartían herramientas, víveres y esperanzas alrededor del fuego, contándose historias de dioses y héroes para mantener viva la moral. Y así, entre la roca y la escarcha, nació una comunidad. Una réplica miniatura de Escandinavia, con sus banquetes, sus rituales y su fe, pero adaptada al borde del mundo. Las casas de césped no eran solo refugios, eran símbolos de resistencia, prueba de que incluso el hielo podía doblarse ante la voluntad humana. Donde la mayoría habría visto un desierto blanco, ellos levantaron un hogar. Y en ese silencio congelado, comenzó a latir una nueva civilización. Para un granjero vikingo, la tierra era más que suelo, era identidad, dignidad y herencia. Pero en Groenlandia, la tierra era traición pura. El suelo era delgado, ácido, y se congelaba a pocos centímetros de profundidad. El verano duraba apenas unas semanas, y el invierno parecía eterno. Aun así, renunciar no era una opción. Los colonos se aferraron a su modo de vida con una obstinación casi sagrada. Criaron ovejas y cabras, que podían alimentarse de los pastos duros que crecían en los valles. Eran su fuente de lana, leche y carne. Las vacas, más costosas de mantener, se convirtieron en símbolo de estatus. Pocas familias podían alimentarlas durante el invierno. Cada brizna de heno valía su peso en oro. Durante los cortos veranos todos, hombres, mujeres y niños, salían a cortar hierba con hoces, extendiéndola al sol hasta que se secaba. Luego la apilaban en graneros de piedra, protegiéndola del viento. Un solo error en la cosecha, una tormenta repentina o un verano más frío que el anterior podía significar hambre o muerte. Los cultivos eran modestos, cebada y centeno en pequeñas parcelas protegidas del viento. Casi nada germinaba, y lo que sobrevivía apenas servía para el pan más duro imaginable. Por eso, su dieta dependía de la dairy economy, la economía de los lácteos, manteca, queso, cuajada y leche fermentada, cuidadosamente guardadas en barriles para resistir los meses de oscuridad. El mar ofrecía su propio sustento. Los hombres salían a cazar focas, peces y morsas, viajando entre témpanos sobre barcas cubiertas de piel. Era peligroso, pero necesario. El aceite de foca calentaba las lámparas y su carne salvaba a familias enteras del hambre. Y aunque cada invierno era una amenaza, no se rendían. Vivían al borde del colapso, pero también del milagro. Las mujeres transformaban la leche en vida, los hombres el hielo en alimento. Las manos agrietadas por el frío seguían trabajando, trenzando sogas, reparando herramientas, ordeñando en la penumbra. Pero más allá de la supervivencia había orgullo. Ser granjero en Groenlandia era un acto de fe. Fe en que la tierra, aunque hostil, podía ser domada. Fe en que los dioses, viejos o nuevos, no los habían olvidado. Durante más de 4 siglos,
los vikingos lograron lo imposible: mantener viva una colonia en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y lo hicieron no con espadas, sino con asadas, leche y fuego. En las aldeas vikingas de Groenlandia, la niñez no era un tiempo de juegos, sino de preparación. Desde que podían caminar, los niños se convertían en pequeños trabajadores del hielo. Su mundo no era el de los cuentos de hadas, sino el del esfuerzo, el frío y la supervivencia. No existían las escuelas. El aprendizaje se daba por imitación y resistencia. Los más pequeños recogían agua del arroyo congelado, recolectaban estiércol para el fuego o vigilaban a las ovejas que pastaban en las laderas. Los mayores ordeñaban cabras, ayudaban a cortar heno o seguían a sus padres en la casa. Las niñas aprendían a hilar lana y tejer bajo la mirada paciente y exigente de sus madres. Los niños, por su parte, observaban cómo sus padres preparaban trampas, afilaban cuchillos o reparaban redes. Cada tarea, por mínima que fuera, era una lección de supervivencia, y aún así había espacio para la risa. Los arqueólogos han encontrado juguetes tallados en hueso y madera, caballitos, barcas, figuras humanas. Eran pequeños recordatorios de que incluso en medio del hambre y la oscuridad, los vikingos seguían siendo humanos. Los fiordos eran sus patios de juego, los glaciares sus montañas de aventuras. Por las noches, junto al fuego, los ancianos contaban historias de Thor y Odin, de gigantes, de tierras perdidas más allá del mar. Las sagas eran su escuela moral, enseñaban valor, astucia, paciencia. Más tarde, cuando el cristianismo llegó al hielo, los rezos en latín sustituyeron parte de esos relatos, pero el alma nórdica nunca desapareció. La memoria era su biblioteca, la voz, su única enciclopedia. En los largos inviernos la enfermedad acechaba. Las casas de césped cerradas y húmedas eran perfectas incubadoras para el mal. Los más jóvenes eran los primeros en caer. Fiebre, tos, frío. Pero las familias seguían adelante, porque en Groenlandia cada niño era esperanza. Una boca más, sí, pero también un par de manos, un futuro tejedor, un cazador, un guardián de la saga. Crecían rápido, endurecidos por la nieve, templados por el viento, y cuando llegaba su turno de tomar el remo o de empuñar la azada, ya sabían que la vida no daba tregua. Eran hijos del hielo y del coraje. En el corazón oscuro de las casas de césped, entre el humo y el murmullo del viento, las mujeres vikingas mantenían encendida la llama de la vida. Mientras los hombres cazaban o comerciaban en los mares helados, ellas sostenían el mundo doméstico con una mezcla de fuerza, ingenio y sacrificio. Su trabajo comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando ya no quedaba leña en el fuego. Hilaban lana hasta que los dedos sangraban, tejían con telar vertical bajo la luz temblorosa de una lámpara de grasa y transformaban el vellón de oveja en abrigo, moneda y supervivencia. El tejido, llamado badmal, era más que ropa. Era la moneda de Groenlandia, la base del comercio con Islandia y Noruega. El valor de una familia dependía muchas veces de la habilidad de sus mujeres. Pero su poder no era solo económico. También eran las guardianas del hogar, del fuego y del alma. Ordeñaban vacas y cabras, elaboraban manteca y queso, preparaban cuajada ácida para resistir el invierno. Un descuido podía costar caro. Una olla olvidada, un fuego apagado, y la hambruna tocaba la puerta. Y sin embargo, entre tanto deber, también eran madres. Daban a luz en condiciones brutales, sin médicos, solo con la ayuda de otras mujeres. Muchas morían jóvenes. Otras sobrevivían y criaban a sus hijos con una mezcla de ternura y dureza necesaria. A menudo amamantaban mientras hilaban, o cocinaban con el bebé atado a la espalda. Por las noches, cuando el viento soplaba entre las rendijas de turba, eran ellas quienes narraban las sagas. Recordaban los nombres de los antepasados, repetían oraciones y unían los hilos de la memoria colectiva. Con el tiempo, cuando el cristianismo se impuso, las mujeres también se convirtieron en las guardianas de la nueva fe. Enseñaban a rezar, celebraban fiestas religiosas y convertían sus casas en pequeñas capillas familiares. Pocas veces sus nombres fueron escritos en las sagas, pero sin ellas, la colonia habría desaparecido en una generación. Ellas tejieron la ropa, los lazos y la historia.
Mientras los hombres tallaban piedra y hueso, las mujeres tejían el alma de Groenlandia. Sus manos construyeron lo invisible, el calor, la fe, la comunidad. En el silencio y el humo, ellas fueron las verdaderas heroínas del hielo. Cuando los primeros colonos de Erik el Rojo llegaron a Groenlandia, sus dioses viajaron con ellos. Odín, el sabio de un solo ojo; Thor, el protector de los hombres; Freya, diosa del amor y la fertilidad. Entre el viento y el hielo, los vikingos aún ofrecían sacrificios, murmuraban encantamientos y colgaban amuletos de martillos en sus cuellos. Pero el tiempo, como el hielo, cambia todo. A medida que los años pasaban, los rumores de una nueva fe cruzaron el mar. El cristianismo, que ya se extendía por Noruega e Islandia, llegó también a las costas de Groenlandia, empujado por comerciantes, misioneros y esposas piadosas. Entre ellas, una destacó, Thiodild, la esposa de Erik el Rojo. Mientras su marido seguía leal a los viejos dioses, ella abrazó con fervor la cruz y exigió la construcción de una pequeña iglesia junto a su granja en Brataelid. Erik se negó a entrar. Decía que el nuevo dios era débil, que un hombre que muere en una cruz no podía proteger a los suyos. Pero Thiodild no cedió, y así, entre muros de césped y piedra, se levantó la primera iglesia cristiana del continente americano, un templo diminuto, sin oro ni mármol, pero lleno de fe. Desde aquel día, el sonido de un campanario resonó por primera vez en el fin del mundo. Con el paso del tiempo, las cruces reemplazaron a los martillos de Thor. Los sacrificios se transformaron en misas, y los festines paganos en celebraciones cristianas. Los niños fueron bautizados en agua helada, las parejas bendecidas ante el altar y los muertos enterrados mirando al este, hacia Jerusalén. Pero la conversión no fue inmediata ni total. En muchos hogares las viejas creencias siguieron vivas, escondidas bajo las nuevas oraciones. Los arqueólogos han encontrado cruces junto a amuletos vikingos y piedras rúnicas con inscripciones cristianas al lado de símbolos de Odín. Era una fe mestiza, una negociación entre los antiguos espíritus del norte y el nuevo dios del sur. Con el cristianismo también llegó un sentido de pertenencia. Los groenlandeses ya no eran solo colonos perdidos en el hielo, eran parte del mundo cristiano, conectados con Roma y con el Papa. Desde Noruega llegaban sacerdotes, y desde Groenlandia partían tributos, marfil de morsa, pieles y promesas de lealtad. Y aunque la fe no suavizó el clima ni llenó los graneros vacíos, sí les dio algo más poderoso: esperanza. Cuando las tormentas rugían y la oscuridad duraba meses, los colonos podían cerrar los ojos y creer que, en algún lugar más allá del mar, un dios los escuchaba. Su fe no derritió el hielo, pero encendió un fuego invisible, y en aquel rincón del mundo, entre la tundra y el cielo, ese fuego bastaba para seguir viviendo. Aunque Groenlandia parecía el fin del mundo, los vikingos nunca estuvieron completamente solos. Desde el principio, su supervivencia dependía de una delgada red de comercio que cruzaba el Atlántico como un hilo de esperanza. El viento, el mar y el riesgo eran sus únicas carreteras. El marfil de Morsa fue su oro blanco. En las aguas del norte, los cazadores se aventuraban hasta los límites del hielo para abatir a esas bestias colosales. Era un trabajo brutal. Las morsas podían destrozar un bote de un golpe, y los cazadores enfrentaban osos polares, tormentas y mares congelados. Pero el premio era inmenso. Los colmillos se tallaban en Europa para crear ajedrezes, crucifijos y adornos de reyes. Durante un tiempo, ese comercio mantuvo viva la colonia. No comerciaban solo marfil, también pieles, cuerdas hechas de cuero de foca y grasa para lámparas. A cambio, los barcos traían hierro, madera y grano, cosas imposibles de producir en aquella tierra estéril. Cada llegada de un barco desde Islandia era una fiesta, una prueba de que aún no habían sido olvidados por el mundo. El contacto también traía noticias, historias de reyes y guerras, rumores de cruzadas, nombres de papas que parecían tan lejanos como las estrellas. Y sin embargo, en los años buenos, Groenlandia se sentía parte del gran tapiz nórdico. Sus obispos escribían cartas a Roma, sus marinos llevaban ofrendas a Noruega. Era una colonia orgullosa, aunque precaria. Pero el mar, que había sido su salvación,
también se volvió su juez. Las tormentas aumentaron, los inviernos se alargaron y los barcos comenzaron a llegar cada vez menos. A veces pasaban años enteros sin un solo velero en el horizonte. Sin hierro, reparaban herramientas con hueso. Sin madera, parchaban techos con cualquier tablón que arrastrara el mar. Aún así, esperaban. Cada verano, las familias salían a los acantilados y miraban hacia el oeste, buscando una vela, una chispa blanca en el infinito azul. Porque mientras existiera comercio, existía esperanza. Pero cuando el último barco dejó de venir, la esperanza se hundió con él. El comercio había sido el cordón umbilical de Groenlandia. Cuando se cortó, la colonia empezó a apagarse lentamente, como una llama sin aceite. Durante casi 500 años, los vikingos resistieron en Groenlandia, una mancha de humanidad aferrada al hielo. Pero incluso la voluntad más dura se agrieta con el tiempo. Su final no llegó con una batalla, sino con un silencio. Un largo, helado y absoluto silencio. El clima fue el primer enemigo en volverse contra ellos. El mundo se enfrió, la llamada pequeña edad de hielo, y los veranos se acortaron. La hierba crecía débil, el heno escaseaba y los animales morían antes del invierno. Los graneros vacíos se convirtieron en tumbas del hambre. Los huesos hallados en los últimos asentamientos muestran marcas de desesperación, vacas flacas, perros sacrificados, terneros muertos antes de tiempo. El hambre no mataba de un golpe, lo hacía lentamente, borrando familias una por una. A la tragedia climática se sumó otra más invisible, la del comercio. El marfil de Morsa, que durante siglos había sido su fortuna, perdió valor en Europa cuando los comerciantes descubrieron el marfil de elefante africano. Con él desapareció su única moneda de cambio. Sin barcos, sin hierro, sin madera, los colonos quedaron atrapados entre el hielo y la historia. Intentaron adaptarse, pero lo hicieron tarde. Mientras los inuit cazaban con arpones ligeros y se movían con trineos sobre el hielo, los vikingos siguieron aferrados a su modo de vida europeo, intentando arar una tierra que ya no producía nada. Eran agricultores en un mundo que exigía cazadores, y en esa obstinación su destino quedó sellado. Los registros escritos se detienen con una escena casi poética, una boda en la iglesia de Waldsee, alrededor del año 1408. Un día de celebración, risas y canciones, y luego nada. Ningún otro documento, ninguna otra mención, solo silencio. Cuando los exploradores escandinavos redescubrieron las ruinas siglos después, todo había desaparecido. Las casas de césped seguían en pie, vacías y cubiertas de musgo. Los cementerios estaban intactos, con lápidas talladas en runas medio borradas por el viento. No hubo señales de violencia ni de huida, solo abandono. La colonia se había apagado como una vela al final de la noche. No murieron por falta de valor, murieron porque incluso el valor tiene un límite, y en Groenlandia ese límite tenía forma de hielo, de distancia y de olvido. Aún así, su legado perdura. Sus ruinas cuentan una historia de resistencia casi imposible, de hombres y mujeres que llevaron la civilización más allá de lo que el mundo creía habitable, y aunque el hielo los venció, su historia sigue latiendo, bajo la escarcha, como un corazón que se niega a apagarse. Para los sirianos, el matrimonio nunca fue simplemente el acuerdo entre dos personas para compartir la vida. Era, ante todo, la unión de linajes, el fortalecimiento de pactos entre clanes y, a menudo, el método más seguro para evitar disputas. En un universo donde la familia dictaba la protección, el honor y hasta la supervivencia, el casamiento se entendía primero como un pacto social y político, y recién después como una relación privada. Los clanes eran el verdadero núcleo de la sociedad iriana. Cada individuo pertenecía no solo a una familia inmediata, sino a una extensa red de parientes repartidos por los valles y las aldeas en las colinas. Estos clanes dominaban la tierra, los recursos y, por supuesto, a los guerreros. Así, cuando dos jóvenes contraían nupcias, el acontecimiento no solo transformaba la dinámica de sus vidas, modificaba los equilibrios entre grupos rivales, sellaba la paz entre enemigos, consolidaba lazos comerciales o abría el camino a colaboraciones militares. De este modo, lo personal se encontraba siempre atravesado por lo político.
La negociación previa a un matrimonio caía en manos de los ancianos y de quienes detentaban la autoridad dentro del grupo. Estos hombres sopesaban con detenimiento los beneficios potenciales. Se analizaba la fortuna de la familia de la novia, la reputación del linaje del novio y los posibles frutos a largo plazo de dicha alianza. Un casamiento nunca era una decisión espontánea. Más bien, representaba el resultado de una estrategia milimétricamente calculada para sobrevivir en un mundo donde las lealtades podían cambiar en cualquier momento. Sin embargo, ese énfasis en la pertenencia al clan no alejaba al matrimonio de su poderosa carga simbólica. La boda era un acontecimiento donde se exhibía públicamente la identidad colectiva del clan. La unión de dos familias era celebrada no solo como un éxito personal, sino como un auténtico triunfo para la comunidad entera. Canciones, rituales y ceremonias públicas recordaban a los asistentes que el matrimonio superaba siempre a los novios. Formaba un eslabón nuevo en la interminable cadena de parentescos que sostenía al pueblo iriano. Para los individuos, esta visión tenía sus luces y sombras. Una joven podía terminar en una familia apenas conocida, su futuro sellado por las promesas y acuerdos de su padre. Un hombre podía descubrir que su destino matrimonial estaba determinado mucho más por el juego de alianzas que por el afecto. No obstante, dentro de esos vínculos, los lazos llegaban a fortalecerse día a día, forjados en el esfuerzo compartido, en los hijos, en la constante conciencia de que sobre sus hombros recaía el peso de dos grandes familias. En la sociedad iriana, comprometerse en matrimonio era ingresar de lleno en una red de destinos colectivos. La ceremonia podía unir a dos, pero sus consecuencias reverberaban a través de innumerables grupos de parentesco, traspasando generaciones y tejieron un tapiz de alianzas que cruzaba toda la región. En la cultura iriana, el matrimonio rara vez era cuestión de elecciones individuales. Por lo general, se arreglaba, se negociaba y era gestionado cuidadosamente por los ancianos del clan. Padres, tíos y figuras masculinas de respeto actuaban como arquitectos de estos vínculos, sentándose juntos a sopesar los beneficios y obligaciones que cada unión podía aportar. Para ellos, la alegría de los novios quedaba en un segundo plano frente a la prosperidad, seguridad e influencia de las familias involucradas. El proceso para concretar un matrimonio podía ser largo y meticuloso. Los mayores analizaban el linaje, la riqueza, los derechos sobre la tierra e incluso antiguas enemistades. Si existía una historia de conflictos entre clanes, un matrimonio podía cicatrizar antiguas heridas y forjar un lazo más duradero que cualquier tratado. Si una familia necesitaba destacar en la jerarquía social, emparentarse con un clan rico o influyente era la forma de ascender. Dentro de familias guerreras, la unión convenía para asegurar ayuda militar en tiempos conflictivos. De cualquier modo, el casamiento era siempre una jugada estratégica dentro del tablero de supervivencia. Para la novia y el novio, todo esto solía significar muy poco margen de decisión sobre su propio futuro. Las jóvenes, sobre todo, quedaban sujetas a los dictámenes de sus padres, interesados en lograr la alianza más ventajosa. Así, una niña podía estar prometida a un hombre apenas conocido, o su matrimonio concertado mientras aún era pequeña. Pero incluso los varones debían plegarse a la voluntad de los mayores. Aunque sueñen con elegir, la obligación suele imponerse al deseo. No obstante, los matrimonios arreglados no carecían de ventajas. En un mundo donde los clanes afrontaban amenazas constantes de tribus rivales, invasiones extranjeras e incluso calamidades naturales, el respaldo de estos acuerdos brindaba estabilidad. Una pareja recién casada llegaba al matrimonio con el pleno apoyo de dos grandes redes familiares. Sus tierras serían mejor provistas, sus hijos estarían más protegidos, y cualquier disputa podría ser resuelta en un contexto de alianzas más amplias. Los rituales que rodeaban estas bodas reforzaban el carácter colectivo del matrimonio. Las negociaciones no se hacían a escondidas, sino en reuniones públicas, donde los acuerdos eran atestiguados y celebrados por la comunidad entera. Esa visibilidad convertía la unión en un pacto público, recordando a todos que el destino del clan dependía de esas alianzas. No se trataba de anular la libertad personal, sino de priorizar la supervivencia colectiva. Encarnaban la visión iriana de que la fortaleza del grupo era lo primero, y que la existencia individual se subordinaba al tejido común.
ningún matrimonio iriano se consideraba completo sin la entrega de una dote. Lejos de ser un simple obsequio, la dote representaba honor, estabilidad y la seriedad del acuerdo. En una sociedad donde la tierra, los animales y las armas marcaban el estatus, la dote tenía tanto valor práctico como simbólico. La familia de la novia se encargaba de mostrar su fuerza y generosidad a través de la dote. Ovejas, cabras, quizá un caballo, textiles, herramientas y enseres domésticos componían la lista. Cuanto más abundante la dote, más respeto ganaba el clan ante los demás. Si era escasa, traía consigo rumores y sospechas de debilidad. Por su parte, la familia del novio no era solo beneficiaria, sino que adquiría una gran responsabilidad. Recibir la dote era aceptar el compromiso de tratar bien a la novia, de honrar el acuerdo y de salvaguardar la confianza de ambas casas. Además, en algunas regiones también había tradición de precio de la novia, regalos que iban de la familia del novio a la de la novia, reforzando el principio de que la unión no era una compra, sino una inversión mutua en obligaciones y expectativas compartidas. Los elementos de la dote dan cuenta del mundo iriano. El ganado era riqueza en movimiento, fuente de alimento, abrigo y comercio. El hierro, cuando estaba disponible, era invaluable en armas y herramientas. Las dotes femeninas solían sumar prendas tejidas, mantas y joyas, mostrando destreza y laboriosidad, además de asegurar el bienestar en la nueva casa, proveyendo la base de la vida matrimonial. Las entregas de dote siempre eran públicas y festivas. Cuando los dones cambiaban de manos, la villa entera se reunía para atestiguar el acto, acompañado de banquetes, música y bendiciones. La transparencia era fundamental. Garantizaba que el matrimonio formaba un contrato no solo entre dos familias, sino reconocido y sancionado por toda la red de parientes. Más allá del valor económico, la dote contenía peso espiritual, sellando el paso de la novia de una familia a otra y facilitando su integración en el nuevo ámbito. De este modo, la dote no era simplemente riqueza, era el puente que unía el linaje de origen con las nuevas responsabilidades, amarrando la alianza para que perdurara en el tiempo. Entre los irianos, el matrimonio no solo significaba un acuerdo social y económico, sino también un acto sagrado que conectaba a los humanos con el mundo espiritual. En el corazón de la ceremonia se encontraban los rituales de fertilidad, fundamentales para garantizar que la unión generara hijos, prosperidad en los campos y abundancia en los rebaños, siempre bajo la bendición divina. Si faltaba la fertilidad, el matrimonio perdía gran parte de su sentido, pues toda la fortaleza del clan dependía del crecimiento de las familias. Previo al banquete nupcial, se llevaban a cabo ofrendas a las deidades asociadas con la fecundidad y la riqueza. Según muestran restos arqueológicos y fuentes romanas, no era inusual que se sacrificara ganado, ovejas, cabras, toros, para invocar el favor celestial. La sangre del animal se esparcía simbólicamente en el lugar de la boda, como gesto de vida, continuidad y renovación. En ciertas regiones los propios novios podían ser ungidos con sangre o aceite, señalándolos como los protagonistas en un ritual que trascendía lo individual. El fuego también tenía su papel. Igual que en otras tradiciones indoeuropeas, la llama era símbolo de purificación y de comienzos frescos. Algunas parejas circundaban el fuego, saltaban sobre él o compartían comida cocinada en el fogón ritual, integrándose así en el ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento propio del pensamiento iriano. Particular importancia adquiría la novia dentro de estos ritos de fertilidad. Ataviada con sus mejores galas y cubierta de joyas, no solo representaba a la portadora de futuras generaciones, sino que era considerada encarnación viviente de la prosperidad. Sus parientes femeninas la acompañaban a menudo con cánticos, danzas y bendiciones, invocando la protección de antepasados y espíritus fértiles. Flores y hierbas seleccionadas por su potencia simbólica formaban parte de su atuendo, incrementando así los deseos de salud, amor y fecundidad. El novio, por su parte, debía demostrar su valía como protector y proveedor. Así, en algunas comunidades, no era extraño que participara en cacerías rituales o desafíos de fuerza antes de la boda, simbolizando que podía hacer frente a las exigencias de una nueva familia. En este contexto, la masculinidad también se medía por la capacidad de fomentar la fertilidad y la continuidad del linaje.
Todos estos ritos conferían al matrimonio una dimensión sagrada, muy por encima de cualquier contrato o intercambio material. Casarse era mucho más que unir familias. Era invitar a los dioses a bendecir la unión, renovar la energía vital del clan y asegurar que la vida seguiría fluyendo a través de los hijos, los rebaños y las cosechas. Ninguna boda iriana era completa sin música y baile. Tras las negociaciones y los rituales, el ambiente solemne daba paso a una celebración colectiva de la alegría. Para los clanes, la fiesta nupcial era prueba de supervivencia, de cohesión y del futuro continuo de su pueblo. Instrumentos sencillos, flautas, cuernos, liras y tambores, llenaban de ritmo el festín, mientras se entonaban canciones heroicas, relatos ancestrales y alabanzas a los novios y a las familias unidas. El baile ocupaba un lugar tan fundamental como la música. Hombres y mujeres danzaban tomados de la mano en círculos, imitando los ciclos de la naturaleza y simbolizando unión y eternidad. Algunos bailes eran elegantes y lentos, en sintonía con la dignidad de la ocasión. Otros resultaban salvajes y llenos de vigor, reflejando la fertilidad y la nueva energía del hogar. Los jóvenes competían en danzas de agilidad y resistencia, mientras los mayores recordaban con su presencia la sabiduría acumulada. El banquete era generoso, según las posibilidades del clan, y los mejores cortes del animal sacrificado se reservaban para novios y ancianos principales. Se brindaba con hidromiel, vino o cerveza, y el comer juntos sellaba la solidaridad del grupo, un acto ritual de respaldo público al nuevo matrimonio. A veces la celebración se prolongaba varios días, reuniendo no solo familiares directos, sino también clanes vecinos, oportunidad perfecta para reafirmar pactos, limar asperezas y reforzar la red social y política de la región. Así, la boda no era entretenimiento vacío, sino una afirmación vitalista de que la vida seguía y que, a través del matrimonio, todo el clan se renovaba y protegía su futuro. En la mentalidad iriana, el matrimonio no solo sellaba contratos humanos, también requería la aprobación y bendición de los dioses, algo que jamás se daba por sentado ni era gratuito. Para asegurarse el favor divino, el sacrificio de animales era piedra angular del rito nupcial, una ofrenda viva y un acto simbólico de entrega de vida. La magnitud del sacrificio dependía del prestigio y fortuna del clan. Los más poderosos ofrecían toros o incluso caballos, animales asociados con fuerza y fertilidad. Las familias más humildes traían ovejas, cabras o cerdos, igualmente símbolos de abundancia y reproducción. Pero el sentido profundo del sacrificio era el mismo sin importar el tamaño del animal. Se cedía una vida para que la nueva pareja prosperara, para que los descendientes gozaran de salud y para que el pacto entre clanes naciera bajo la protección de fuerzas mayores. El ritual era público. El animal, decorado con guirnaldas y pintura, era conducido ante todos hasta el altar, donde ancianos o sacerdotes invocaban a las deidades sirianas. La sangre derramada sobre la tierra sellaba el ciclo de renovación y permanencia. Una parte de la carne se quemaba en el fuego, cuyo humo ascendía como mensaje a los dioses. El resto se cocinaba y compartía en el banquete, dotando al sacrificio de un doble sentido. La comida recordaba a todos que el matrimonio era un lazo sostenido no solo por dioses y ancestros, sino por la unidad tangible de la comunidad. Quienes compartían ese alimento consagrado se convertían en testigos y cómplices permanentes de la nueva unión. Además, el sacrificio traía un matiz protector. Se creía que la sangre alejaba los malos espíritus o la desgracia, creando un escudo invisible para la pareja en su nuevo hogar. Purificaba y apartaba toda amenaza, permitiendo que los novios comenzaran su vida juntos, limpios de cualquier augurio. Gracias a estos ritos, las bodas sirianas funcionaban como puentes entre el mundo tangible y el invisible, y el matrimonio se erigía como un pacto sagrado, en el que los dioses, los antepasados y todos los testigos se hacían responsables del destino de la pareja y de los clanes. La novia, por su parte, era mucho más que una simple figura del evento. Ella simbolizaba la esperanza y la continuidad del linaje. Aunque fuesen los hombres quienes negociasen y sacrificaran, las mujeres aseguraban el cumplimiento meticuloso de los rituales reservados a la novia, convirtiéndola en el epicentro de la transición entre familias. Los preparativos comenzaban días antes de la fiesta. Parientes femeninas bañaban a la novia, arreglaban su cabello y la engalanaban con collares de bronce, plata o cuentas de cristal,
símbolo de la riqueza familiar, y con cintos o broches tejidos que exhibían también su pericia con el telar. Muchas de estas joyas eran reliquias heredadas, conectando a la joven con las generaciones de mujeres que la precedieron. Vestirse no era solo un acto estético, era la señal concreta de su transformación de doncella a esposa. Despedirse de su hogar era otro ritual vital. En algunas regiones, la novia se cubría con un velo, simbolizando pudor y el misterio de la nueva etapa. Las mujeres entonaban cantos agridulces, llorando la separación pero augurando bendiciones para su nueva vida. Así se recalcaba ante todo el clan que el matrimonio era a la vez pérdida y renovación. El traslado de la novia a la casa del novio constituía su propia ceremonia. Acompañada por parientes, avanzaba en procesión por el pueblo, a pie o a caballo, recibiendo ofrendas, palabras amables o amuletos protectores de parte de los vecinos. Este recorrido público legitimaba su transición ante los ojos de todos. Ya en la vivienda del esposo, otros rituales, como rodear la hoguera, encender un nuevo fuego o recibir pan, leche y miel, reforzaban su integración, expresando deseos de abundancia y fertilidad. Así, aunque quizá no hubiese tomado decisiones sobre su matrimonio, la novia era investida de una relevancia y una carga simbólica inigualables. Portaba las esperanzas, bendiciones y deberes de dos familias y la confianza de todo el linaje en el porvenir. Cada boda iriana representaba mucho más que la unión personal de una pareja. Era, en esencia, un pacto político y social tejido en lo más profundo de las alianzas entre clanes. En una realidad donde la supervivencia dependía del entramado de parentescos, cada matrimonio servía para reforzar lazos, crear nuevas obligaciones, sellar antiguos enfrentamientos y modelar las relaciones de poder a lo largo de la región. La celebración del matrimonio servía simultáneamente como una ceremonia de integración social. Las alianzas selladas de este modo funcionaban como herramientas de diplomacia. Familias rivales recurrían al matrimonio para poner fin a disputas, transformando lo que podría haber sido un simple tratado escrito en una nueva red de sangre y descendencia. Un hijo casado con una hija del clan enemigo convertía a ambos bandos en abuelos de descendientes comunes, y nadie osaba derramar sangre de su propia carne. Otras veces, el matrimonio servía para buscar poder, unirse por lazos matrimoniales a vecinos ricos, guerreros hábiles o familias con conexiones comerciales podía elevar la posición de un grupo entero. La red de obligaciones generada por estos matrimonios era profunda y efectiva. Si sobrevenía la hambruna, la guerra o el peligro, una familia podía pedir apoyo a sus nuevos parientes. Si una mujer sufría maltrato, su clan de origen podía intervenir o exigir reparación, asegurando una suerte de equilibrio entre las partes. No era extraño que estos lazos llegasen a alcanzar regiones enteras, influyendo en la política de la zona mucho más allá de la simple convivencia cotidiana. El matrimonio también reforzaba la jerarquía social. Las uniones más prestigiosas se reservaban para aquellos con más riqueza, más ganado, mejores tierras o linajes sobresalientes, y las bodas se rodeaban de fastuosidad y grandes fiestas. Familias menores encontraban su espacio aspirando a mejorar su rango social a través de la conexión con casas poderosas, disfrutando de ventajas por el simple hecho de verse incluidas en esas alianzas. Así, el matrimonio se convertía en un verdadero mapa vivo del poder, señalando quién era influyente, quién aspiraba a escalar y quién quedaba en los márgenes. La participación comunitaria en las bodas sirianas no obedecía únicamente a la celebración. Su valor radicaba en que toda la comunidad, al ser testigo y partícipe, se convertía en garante de los nuevos pactos. Canciones y danzas alababan no solo a los novios, sino, ante todo, a la unión de los linajes y la fortaleza del grupo como conjunto. Quien comía, cantaba y bailaba en la boda sellaba un compromiso tácito de respaldo. El destino de todos quedaba, de algún modo, entrelazado con el de la nueva pareja. Por todo ello, el matrimonio era la arga más invisible de la sociedad iriana. Unía lo que estaba separado, calmaba hostilidades, sostenía la seguridad y mantenía en equilibrio el delicado juego de intereses entre clanes, algo siempre al borde de la rivalidad, pero necesariamente colaborativo para sobrevivir. Aunque en el centro de la fiesta siempre estaban los jóvenes esposos, el auténtico protagonista era el extenso tejido familiar.
el verdadero pacto siempre era entre los linajes, y el destino común se firmaba en la mirada y la voz colectiva de los mayores. Aunque con los siglos los sirianos desaparecieron como pueblo independiente, absorbidos primero por el mundo romano y luego eclipsados por nuevas culturas, mucho de este sistema matrimonial dejó huellas indelebles en la historia. Las formas antiguas de lazos familiares, los rituales, las fiestas y la valoración de la unión por encima del individuo persistieron durante generaciones en las aldeas y en la vida social balcánica. Uno de los legados más duraderos de la cultura iriana fue el papel central de los clanes y la visión del matrimonio, como una unión que abarcaba mucho más que a los individuos implicados. Esta concepción perduró siglos después de la desaparición formal de los sirianos, marcando de manera profunda las costumbres de las comunidades rurales de los Balcanes. Incluso en tiempos medievales y modernos, las familias seguían concertando los matrimonios con miras a consolidar alianzas y asegurar protección mutua, tal y como lo hacían los sirianos. El prestigio, el honor y la prosperidad de una familia quedaban irrevocablemente ligados a los pactos matrimoniales tejidos con otras casas. Así, la tarea de negociar un buen casamiento siguió siendo asunto colectivo y estratégico, más que un simple acto romántico individual. Los rituales de fertilidad, pese a ser transformados por la influencia cristiana, tampoco desaparecieron del todo. Con el paso del tiempo, los sacrificios sangrientos dieron lugar a bendiciones religiosas y símbolos cristianos, pero muchos de los elementos antiguos sobrevivieron disfrazados en nuevas formas. La ceremonia de encender el fuego en el hogar de los recién casados, la bendición del pan o del vino, o las danzas circulares alrededor del fuego en los festivales populares, pueden rastrearse hasta los antiguos ritos sirianos dedicados a la abundancia y la protección. El carácter festivo y comunitario de las bodas perduró también, especialmente visible en la música, las danzas y los banquetes. Los bailes tradicionales en círculo, aún presentes en numerosas bodas balcánicas, recuerdan la antigua creencia en el ciclo continuo de la vida y la unión del grupo frente a los desafíos. Las canciones improvisadas, dedicadas a resaltar la belleza de la novia o la destreza del novio, así como las loas a la unión de las familias, mantienen vivo el eco de las celebraciones tribales, donde la alegría de dos representaba el triunfo de todos. Quizá la herencia más sutil pero profunda es la tensión entre el deber colectivo y la aspiración personal. Para los sirianos, las uniones pactadas garantizaban el bienestar y la supervivencia de la comunidad, y aunque el mundo moderno valora más la elección individual, en pequeñas aldeas aún hoy los ancianos ejercen un papel fundamental de mediadores y consejeros, mostrando que ciertos vestigios del modelo colectivo nunca se han desvanecido completamente. Lo que revelan, en última instancia, las tradiciones matrimoniales sirianas es una comprensión de la vida en la que la unión entre hombres y mujeres, entre familias y hasta entre humanos y los dioses, era esencial para la supervivencia. Aunque los sirianos se desvanecieron de la historia, las tramas que tejieron a través del matrimonio permanecieron vivas en los símbolos, rituales y en la necesidad humana permanente de encontrar unidad frente a la incertidumbre. Así, el espíritu del matrimonio iriano, ese pacto que trasciende lo privado y abarca todo el grupo, sigue latiendo, silencioso pero firme, en lo más hondo del imaginario colectivo de los pueblos balcánicos y más allá. Harald Sigurdsson, el hombre que con el tiempo sería conocido como Hardrada, el gobernante firme, nació en el año 1015, una época donde Noruega oscilaba entre el desorden y el nacimiento de la monarquía. Provenía del linaje influyente de Sigurd Seir, un rey menor asentado en la fértil región de Ringerike. Su madre, Oster Gudbrand, gozaba ya de gran fama en los círculos del poder noruego, pues había dado a luz a Olaf Haraldsson, quien más tarde se convertiría en San Olaf y en monarca de Noruega. Este vínculo familiar situó al joven Harald en el centro de las aspiraciones dinásticas desde sus primeros días. Noruega, mientras Harald crecía, estaba lejos de ser un reino unificado y pacífico. El territorio era una red inestable de jefaturas, reyes rivales y una constante intromisión extranjera, con Dinamarca e Inglaterra proyectando su influencia sobre el Mar del Norte. Todavía florecía el espíritu vikingo de saqueo y conquista.
pero el cristianismo comenzaba poco a poco a transformar la sociedad a todos los niveles. Durante su infancia, Harald fue testigo de esta encrucijada de tradiciones. Escuchaba relatos de dioses antiguos y de gestas heroicas, al tiempo que veía a sacerdotes y obispos levantar los cimientos de la nueva fe en su tierra natal. Su niñez se vio marcada por la espada, pero también por el sermón, en un ambiente de tensión perpetua. Desde temprana edad, Harald destacó del resto gracias a su imponente físico y su voluntad férrea. Crónicas posteriores lo describen como un hombre de estatura inusual, superando los 6 pies, imponente y de mirada penetrante, rasgos que ya de joven lo hacían sobresalir. Mientras entraba en la adolescencia, el joven Harald era conocido por su inquietud, bravura y una notable destreza con las armas. Su medio hermano, Olaf, empeñado en unificar a Noruega bajo una sola corona, actuó para Harald como modelo y protector. Sin embargo, crecer en una casa real noruega del siglo XI era hacerlo bajo constante amenaza. Las alianzas cambiaban como las mareas, y los enemigos siempre acechaban cerca. En ese entorno, Harald aprendió a ser resiliente y forjar su ambición. El destino no le deparaba una vida tranquila administrando las tierras de su padre. Su carácter se forjó para la guerra, el mando y la búsqueda de un lugar propio en un mundo regido por la violencia. El nacimiento de Harald marcó el inicio de una figura que encarnó la última oleada del sueño vikingo. Como hijo menor, el reparto tradicional no le prometía grandes herencias, pero el destino tenía reservados para él planes más vastos. Desde el momento en que vino al mundo, su camino se orientó hacia el conflicto, el exilio y la conquista. Su historia sería una epopeya tejida a lo largo de continentes y culminaría en una de las batallas emblemáticas de la era vikinga. Con apenas 15 años, hacia el verano del 1030, Harald ya se encontraba marchando al compás de uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia noruega. Su medio hermano, Olaf Haraldsson, quien llegaría a santificarse en el imaginario popular, había sido derrocado por una coalición de caudillos locales aliados con el poderoso rey danés Knut el Grande. Decidido a recuperar el trono, Olaf reunió a sus leales en una audaz campaña para retomar Noruega. Entre sus filas marchaba el joven Harald, ansioso por forjar su destino en el crisol de la batalla. Las fuerzas se encontraron en Stiklestad, un remoto y apacible valle que aquel día quedaría marcado como escenario de leyenda. De un lado, Olaf y sus guerreros fieles, muchos reclutados de pequeños clanes que aún reconocían su autoridad. Del otro, una abrumadora fuerza de rebeldes respaldados por Dinamarca, decididos a acabar con el pretendiente de una vez por todas. Las probabilidades eran sombrías, pero Harald no aceptó quedar atrás. Armado con lanza y escudo, se unió a la muralla de escudos junto a veteranos endurecidos, consciente de que el destino de su familia, y quizás el suyo propio, pendían de un hilo. El combate fue despiadado y caótico. Las lanzas chocaban contra los escudos, el cielo se llenaba de flechas y los gritos de guerra retumbaban en el valle. Olaf luchó con heroísmo, pero cayó durante el fragor de la batalla, más tarde recordado como mártir del cristianismo noruego. Harald, apenas un adolescente, peleó sin descanso junto a su hermano hasta recibir graves heridas. Derribado y ensangrentado, yació entre los cuerpos caídos, pero, a diferencia de Olaf, logró sobrevivir. Sin embargo, la supervivencia equivalía al exilio. Con Olaf muerto y la rebelión victoriosa, Harald no podía permitirse permanecer en Noruega. Si lo atrapaban, la ejecución habría sido su destino. Así, emprendió la huida al este acompañado de un puñado de fieles, dejando atrás la tierra natal y todo lo conocido. La derrota en Stiklestad fue un golpe devastador, costándole a Harald a su hermano, su hogar y cualquier posibilidad inmediata en Noruega. Pero ese infortunio sería, paradójicamente, el origen de una travesía legendaria. Expulsado, Harald se embarcó en un periplo que lo llevaría más lejos que a casi ningún vikingo antes de él, a Kiev, Constantinopla, Sicilia y más allá, cargando consigo las cicatrices de Stiklestad y ese inquebrantable deseo de algún día regresar, no como superviviente, sino como conquistador. Tras los sangrientos campos de Stiklestad, Harald Hardrada se convirtió en forastero. Noruega quedó fuera de su alcance y la sombra del dominio de Knut cubría toda Escandinavia.
Para un joven de ambición irrefrenable como Harald, el exilio no significaba un final, sino una oportunidad. Con sus leales, atravesó bosques y ríos hasta llegar a la resplandeciente corte de Yaroslav el Sabio en Kiev. La corte de Yaroslav en Kiev resultó ser un crisol de culturas donde eslavos, nórdicos, griegos y nómadas de las estepas coexistían en una capital bulliciosa y cosmopolita. Para Harald, aquello era una tierra de oportunidades. Ofreció su brazo armado a Yaroslav y pronto fue admitido entre la élite militar del príncipe. Las sagas lo describen como valiente y magnético, capaz de atraer seguidores incluso en tierra extranjera, y desde muy joven comenzó a destacarse por su audacia y liderazgo. Sin embargo, Kiev era solo una escala en su búsqueda de fortuna y gloria. Harald ansiaba aventuras, riquezas y fama, a una escala que Escandinavia no podía ofrecer. Así, desde Kiev se dirigió aún más al sur, hacia el vasto y esplendoroso imperio bizantino. Cuando arribó a Constantinopla, la legendaria Miklagard de los nórdicos, Harald ingresó al servicio de la Guardia Varega, el temido cuerpo de élite de mercenarios extranjeros del emperador. Estos hombres, célebres por su lealtad y ferocidad, eran en su mayoría escandinavos, y Harald pronto se distinguió entre ellos. Su altura, su carisma y su temple le abrieron paso en la hermandad de tantos guerreros curtidos. Casi una década pasó luchando bajo los estandartes de Bizancio. Viajó a Sicilia, enfrentó a los ejércitos árabes, marchó por Asia Menor y protegió procesiones de peregrinos por Tierra Santa. Las sagas, con su tendencia a la exageración, afirman que acumuló más de 80 batallas en esos años, sumando cicatrices y tesoros a partes iguales. La Guardia Varega era más que una simple fuerza militar, constituía una fraternidad sellada por el juramento y la fortuna. El servicio en Bizancio le llevó a Harald riquezas considerables: oro, joyas y sedas imperiales, riquezas que iría enviando para su custodia a la corte de Yaroslav en Kiev, preparándose para el día en que pudiera regresar a Noruega. Pero más allá del tesoro, su verdadera ganancia fue la reputación. El nombre de Harald empezó a resonar mucho más allá de Escandinavia. Dejó de ser el adolescente exiliado de Stiklestad para convertirse en un comandante consagrado en la corte del emperador bizantino, un hombre cuya leyenda se forjaba a través de todo el Mediterráneo. El exilio, lejos de doblegarlo, lo convirtió en leyenda viva. En Constantinopla, el joven príncipe vikingo maduró para transformarse en un guerrero experimentado, admirado y temido, tanto dentro de la Guardia Varega como más allá. Su ambición, lejos de apagarse, ardía con más fuerza tras cada campaña, y su nombre empezó a asociarse con la astucia y el valor. Cuentan que no estaba hecho para la pasividad. Allí donde hubiese guerra, allí estaba Harald. Las campañas de Harald bajo la bandera bizantina lo forjaron como un líder indiscutible. Ya no era solo aquel joven marcado por el exilio, sino un guerrero endurecido por décadas de batallas. La Guardia Varega, con su fama de lealtad y temible presencia, lo aceptó como uno de sus principales caudillos. Altivo, audaz, indiferente al peligro y con una habilidad natural para el mando, Harald dejó su impronta en cada frontera del imperio. Participó en asedios a fortalezas sicilianas, luchó contra búlgaros, participó en expediciones al Levante. Algunas leyendas le atribuyen incluso la defensa de Jerusalén, y llevó la guerra a regiones desconocidas para la mayoría de los hombres de su tiempo. Ya fueran relatos exactos o adornados por la tradición, lo cierto es que Harald buscaba la guerra como otros buscan sustento, y el conflicto fue para él una fuente inagotable de riqueza y de gloria. Su prudencia le llevó a no malgastar las vastas riquezas obtenidas en Bizancio. Mientras la mayoría de los varegos gastaban todo en los mercados y tabernas de la gran ciudad, Harald enviaba su botín hacia Kiev, confiándolo a la custodia de Yaroslav. Esa previsión era la huella de que su mente nunca dejó de mirar al norte. Algún día retornaría, no como un fugitivo, sino como un hombre con recursos suficientes para comprar lealtades y reclamar lo que consideraba suyo. Aun así, su estancia en Bizancio no estuvo exenta de conflictos. Las sagas narran enfrentamientos con altos funcionarios bizantinos e incluso sugieren que pudo haber caído en desgracia ante el emperador. Hay historias que lo acusan de sobrepasar su autoridad, encarcelando a nobles o involucrándose en líos de corte.
hechos que finalmente lo obligaron a abandonar el imperio en circunstancias poco favorables. Sea como fuere, lo que subyace en toda leyenda es un temperamento indomable, poco dispuesto a someterse incluso ante el poder bizantino. Cuando dejó Constantinopla alrededor del año 1042, Harald ya no era el muchacho derribado en Stiklestad. Se había convertido en un comandante temido y admirado, con el cuerpo cubierto de cicatrices, una fortuna acumulada esperando en Kiev y la ambición intacta. El exilio y las campañas no lo habían doblegado. Por el contrario, lo habían templado para la última etapa de su destino. A comienzos de la década de 1040, Harald poseía lo que cualquier caudillo nórdico anhelaba: oro, prestigio y una reputación forjada en el fuego de la batalla. Pero le faltaba lo esencial: el trono. Decidido a reclamarlo, emprendió el retorno al norte, sabiendo que los años de mar y guerra solo habían alimentado su derecho y sus ansias. La travesía de retorno llevó a Harald de regreso a Kiev, donde recuperó los tesoros que había confiado durante años al cuidado de Yaroslav el Sabio. Pero aquel lazo con la corte de Kiev era más que financiero. Durante su etapa bizantina, Harald se había casado con Elisif, una de las hijas del propio Yaroslav, forjando así una alianza política tan sólida como conveniente. Con su esposa y sus riquezas como respaldo, Harald puso rumbo a Escandinavia, decidido a reclamar el puesto que la historia parecía haberle prometido desde su nacimiento. En Noruega, las circunstancias habían cambiado. El trono estaba en manos de Magnus el Bueno, hijo ilegítimo de Olaf, el otrora hermano y protector de Harald. Magnus era respetado y había logrado cierta estabilidad, pero la llegada de Harald alteró el equilibrio. El veterano vikingo reclamó su parte del reino, alegando derechos de sangre y exhibiendo tanto su fortuna acumulada como las hazañas de su paso por Bizancio. Magnus no pudo ignorar la amenaza, sobre todo teniendo en cuenta que Harald contaba, además, con respaldo en Dinamarca y Suecia. A diferencia de lo que cabía esperar, el conflicto no derivó en guerra abierta. Ambos acordaron compartir la corona, convirtiéndose en correyes de Noruega en una alianza asignada más por la rivalidad que por la confianza. Harald, mayor y mucho más experimentado, no ocultaba su impaciencia ante la autoridad de Magnus, quien, a su vez, recelaba de la inagotable ambición de su tío. El pacto se mantuvo hasta la muerte repentina de Magnus en 1047. Entonces, Harald quedó como único monarca de Noruega. Tras años de exilio, de servicio mercenario y de una voluntad implacable, el trono que había anhelado desde su juventud finalmente era suyo. Sin embargo, Harald no era hombre de conformarse. Enseguida volvió su mirada hacia otros dominios Dinamarca, Inglaterra, ansioso por continuar ampliando los horizontes vikingos. Convertido al fin en soberano, Harald Hardrada no veía el reinado como una meta final, sino como el inicio de una saga aún mayor, que extendería su sombra sobre el norte de Europa y finalmente lo llevaría a medirse con el destino en los campos de batalla de Inglaterra. Desde el momento en que aseguró la corona de Noruega en 1047, Harald Hardrada dejó claro que su apetito no se limitaba a gobernar un solo reino. Su ambición era recuperar el legendario imperio vikingo del Mar del Norte, aspirando a unir bajo su cetro Noruega, Dinamarca y hasta las fértiles tierras de Inglaterra, fiel al legado de sus antepasados más audaces. Su principal rival sería Sven Stridsson, un monarca astuto y resistente que ya había sobrevivido a los embates de Magnus el Bueno. Harald lanzó campañas implacables contra Dinamarca, embarcándose en 2 décadas de contienda. Cada verano veía surcar los mares a la flota noruega, arrasando costas danesas, saqueando, quemando aldeas y sembrando el terror en un intento de debilitar la base de apoyo de Sven. Los cronistas relataban que Harald peleaba con dureza y sin piedad, ganándose el nombre de Hardrada, el rígido gobernante que castigaba la deslealtad y exigía absoluta disciplina de sus hombres. Sin embargo, Dinamarca demostró una resistencia insospechada. Aunque Harald vencía en batallas y ganaba territorios temporales, Sven siempre encontraba la manera de rehacerse, reunir tropas y contraatacar una vez que los vikingos se retiraban a Noruega. La guerra, lejos de ofrecer victorias definitivas, se convirtió en una sucesión de escaramuzas y golpes de desgaste. Las batallas navales adquirieron una importancia jamás vista.
Los largos barcos vikingos inundaban el mar en intentos de bloquear los puertos daneses, pero la sumisión total nunca llegaba. Incluso en la célebre batalla de Nisa en 1062, donde la flota de Harald infligió grandes bajas a los daneses, Sven logró escapar con vida y continuar la lucha. Cansancio y agotamiento se apoderaron de ambos reinos para mediados de la década de 1060. Noruega sufría las consecuencias de los elevados impuestos que Harald necesitó para alimentar la maquinaria bélica, mientras Sven se mantenía firme en su trono pese a los repetidos reveses. Finalmente, en 1064, los adversarios aceptaron poco después de la tensa paz con Dinamarca. Una nueva fuente de oportunidad y tentación surgió para Harald al otro lado del mar, la convulsa Inglaterra. Allí, tras la muerte sin herederos de Eduardo el Confesor, estalló una crisis sucesoria que desató el interés de los grandes caudillos del norte. Para Harald Hardrada, esto significaba una última ocasión para aspirar al título de conquistador supremo y restaurador del antiguo imperio vikingo. La pretensión de Harald sobre el trono inglés se sustentaba en los viejos tratados y acuerdos establecidos entre Magnus el Bueno y Harthacnut Knut de Dinamarca, los cuales, según la interpretación de Harald, le conferían un derecho legítimo. Sin embargo, tales pretensiones se apoyaban más en la audacia y el poder de las armas que en reclamos legales sólidos. Cuando recibió noticias del vacío de poder en Inglaterra y de los reclamos rivales entre Harold Godwinson y Guillermo de Normandía, vio la ocasión deseada. Harald tampoco viajaba solo en esta empresa. Lo acompañaba Tostig Godwinson, hermano desterrado del nuevo rey inglés y ansioso por recuperar estatus y poder. Fue Tostig quien encendió la chispa de invasión, persuadiendo a Harald a cruzar el mar y participar juntos en una alianza que prometía gloria y botín. En el verano de 1066, Harald reunió una vasta flota, algunas fuentes mencionan casi 300 barcos, y partió hacia las costas inglesas acompañado de sus mejores y más experimentados guerreros, muchos de ellos curtidos en las campañas de Dinamarca. Las velas vikingas rasgaban el horizonte, y en la mente de Harald palpitaba la certeza de que el destino, una vez más, lo llamaba. Inglaterra, rica y vasta, parecía al alcance de la mano. Esta sería la gesta culminante de su vida. La invasión comenzó en el norte. Harald y Tostig desembarcaron cerca de los ríos que circundan la ciudad de York y, avanzando con rapidez y violencia, desataron el terror entre las tropas locales. El 20 de septiembre, en Fulford, enfrentaron y derrotaron a las fuerzas combinadas de los condes Edwin y Morcar en una feroz batalla que inclinó decididamente la balanza a favor de los vikingos. York abrió sus puertas, y por un breve instante el control del norte de Inglaterra parecía asegurado. Embriagado de éxito, Harald organizó el gobierno y la recaudación de tributos, tomando rehenes y designando nuevos aliados. Confiado en su victoria y creyendo casi completada la campaña, Harald permitió que parte de su flota regresara a Noruega. Sin embargo, el destino tenía reservada una última y vertiginosa vuelta de tuerca. El rey Harold Godwinson, quien se preparaba en el sur para enfrentar a los normandos, avanzó a toda velocidad hacia el norte con su ejército, recorriendo una distancia monumental en apenas unos días. Tomando por sorpresa a los noruegos, el rey inglés forzó a Harald a un enfrentamiento sin escapatoria junto al puente de Stamford. La mañana del 25 de septiembre de 1066 amaneció tranquila para las tropas noruegas. Muchos guerreros, sin armadura ni preparación, descansaban a orillas del Derwent, convencidos de que negociaciones pacíficas pondrían fin al conflicto con los habitantes de York. Nadie sospechaba la inminente catástrofe ni preveía la llegada vertiginosa del ejército de Harold Godwinson, decidido a defender su corona a toda costa. El enfrentamiento en Stamford Bridge comenzó con una defensa desesperada. La leyenda relata que un solo combatiente vikingo, enorme y resuelto, mantuvo el puente bloqueado durante largo tiempo frente a los ingleses, abatiendo con su hacha a quienes intentaban cruzar, hasta que finalmente fue derrotado astutamente desde abajo con una lanza. Este gesto heroico, aunque insuficiente, permitió a los noruegos reorganizarse, pero la mayoría de ellos se encontraba a una desventaja considerable. Faltaban armaduras, escudos y refuerzos.
pues buena parte del ejército y la flota se hallaban lejos, dispersos tras la reciente victoria. A pesar del caos y la desfavorable situación, Harald demostró ser fiel al apodo ganado con sangre y sudor. No retrocedió. Imponente y visible, lideró la defensa con fiereza incansable, animando a sus hombres a pelear aunque el destino les fuera adverso. El propio Harald combatió en primera línea, hasta que, en pleno tumulto, una flecha le hirió mortalmente en la garganta. El rey vikingo cayó entre gritos, acero y escudos rotos, silenciando de inmediato la esperanza de sus soldados. Su muerte fue el punto de quiebre. El ejército noruego perdió moral y cohesión, y la masacre se intensificó. Solo una pequeña fracción de la fuerza invasora logró sobrevivir y huir hasta los barcos. Los relatos cuentan que, de cientos de embarcaciones que cruzaron el Mar del Norte llenas de guerreros, bastaron 2 docenas para transportar a los pocos supervivientes de regreso a Noruega y dar cuenta de la hecatombe. El final de Harald Hardrada en Stamford Bridge simbolizó algo más grande que la muerte de un rey. Supuso, ante los ojos de Europa, el cierre definitivo de la era vikinga, esa época de reyes errantes y saqueadores que durante siglos había oscurecido costas, ciudades y reinos enteros. Solo unas semanas después, los normandos de Guillermo conquistarían Inglaterra en la batalla de Hastings, iniciando una nueva era muy distinta, donde la amenaza vikinga pertenecía ya a la memoria y la leyenda. Sin embargo, la figura de Harald no desapareció. Su vida, tejida de bravura, exilio, conquista, riquezas y sueños imperiales rotos, siguió viva en las sagas y canciones del norte. Su muerte no significó el olvido, sino el nacimiento de un mito, el del último y gran vikingo, el gobernante firme, cuya ambición y destino marcaron el sol poniente de toda una civilización.